Soy Raquel Gómez. La mayoría de la gente me conoce como la callada, esa que llega tarde a las cenas familiares y se va pronto sin hacer ruido. Trabajo en inteligencia de defensa, lo que significa que no puedo hablar del 90% de lo que hago. Y el otro 10% simplemente los confundiría. Así que en lugar de eso me siento en la mesa asintiendo durante conversaciones sobre ascensos, premios públicos y quién hace que en sus oficinas relucientes. Mi hermana pequeña, Laura, es cirujana. Mi padre está retirado de la Armada. Mi hermano está en el Ejército del Aire, destinado en el extranjero. Todos en mi familia tienen un título que encaja perfectamente en una frase. El mío no. Cuando la gente pregunta simplemente digo, trabajo en seguridad. Asienten educadamente. Luego sus ojos se desvían como si nunca hubiera respondido de verdad. Hay amor en mi familia, no me malinterpretes, pero el amor puede venir con puntos ciegos. De pequeñas, Laura era el centro de atención. Ganaba medallas, la paseaban en galas y siempre era por ella por quien brindábamos en las cenas de Navidad. Yo, en cambio, era la niña a la que le gustaban los códigos, los patrones y el silencio. No quería aplausos. Quería comprensión. Y cuando eso no llegó, me dije a mí misma que no importaba, pero sí que importaba. Hay un tipo especial de soledad cuando tus victorias son secretas, cuando no puedes explicar por qué te perdiste la Nochebuena o qué estabas haciendo en el extranjero el verano pasado. Cuando tu trabajo consiste en salvar vidas y nadie sabe siquiera que has salido del país. Mi madre solía decir que estaba persiguiendo algo invisible. Quizás tenía razón. Pero yo siempre supe que lo que hacía era importante aunque nadie más lo supiera. La parte más difícil no era el silencio. Era saber que mi familia pensaba que yo no encajaba. Que iba a la deriva sin rumbo, que no era seria. Yo quería que estuvieran orgullosos. Simplemente nunca esperé que lo entendieran. Y eso estuvo bien, hasta que un día dejó de estarlo. Ese día comenzó en la base naval de Rota. Se suponía que iba a ser una celebración, un momento familiar. Mi padre iba a ser condecorado. Laura estaría en primera fila. Todos en la familia tenían un papel que desempeñar, excepto yo. Nunca esperé ser el centro de atención. Nunca lo necesité. Pero tampoco imaginé que llegarían tan lejos como para borrarme por completo. Y ahí es donde empieza la verdadera historia. Mi familia siempre ha estado orgullosa de sus raíces militares. Mi abuelo fue veterano de guerra. Mi padre estuvo en la Armada durante 30 años, y mi hermano, Nico, le siguió directamente al Ejército del Aire como si fuera lo que se esperaba de él. Laura, aunque no se alistó, se convirtió en cirujana de trauma y recibió el mismo nivel de elogios porque llevaba un pijama de quirófano y salvaba vidas de formas que todo el mundo podía ver. Yo tomé un camino diferente. Inteligencia, operaciones encubiertas, ciberseguridad. Mi mundo no viene con medallas brillantes ni entrevistas en el periódico local. Son noches en vela, silencio y victorias que se quedan tras puertas cerradas. Pero aún así, yo aparecía cuando mi familia me necesitaba. Le arreglaba el ordenador a papá cuando no conseguía que arrancara. Ayudé a Laura a escribir un discurso para su premio de medicina. Le corregí los documentos militares a Nico antes de que lo destinaran. Aún así, yo era la rara. En las cenas familiares hablaban del nuevo submarino que papá estaba visitando o de alguna operación que Laura le había hecho al primo de un político. Cuando me tocaba a mí, alguien sonreía a medias y decía, Raquel sigue con sus cosas de ordenadores, ¿verdad? Luego el tema cambiaba como si yo no hubiera hablado. Solía tomármelo a risa. Pensaba que si seguía siendo útil, si me mantenía cerca, acabarían por verme. Pero lo que realmente dolía era que nunca preguntaban. Ni una sola vez mi padre se sentó conmigo a preguntarme qué hacía realmente o qué se sentía al coordinar equipos de respuesta a amenazas en el extranjero. Para ellos era más fácil tratarme como si estuviera a la deriva, perdida en un trabajo que no significaba mucho. Hubo una Nochebuena, el año que cancelé un viaje a Londres para estar con ellos. Laura acababa de salir en una revista médica. Todos se turnaron para brindar por ella. Yo también levanté mi copa. Pero cuando mi madre pidió una foto de todos los hijos, dijo, Laura en el centro, Nico a un lado y Raquel, cariño, ponte a la izquierda por si luego hay que recortar la foto.
Me reí, pero por dentro algo se rompió. En otra ocasión, Laura estaba organizando una recaudación de fondos para fines médicos y necesitaba a alguien que diseñara la plataforma de donaciones. Construí todo el sistema en 3 noches, programé cada página y me encargué de toda la parte técnica. En el evento dio las gracias a sus becarios por la página web y nunca mencionó mi nombre. Después me abrazó y dijo, sé que no estás acostumbrada a ser el centro de atención, como si yo hubiera elegido la invisibilidad. Lo peor, sin embargo, fue cuando mi padre se retiró e invitó a Nico a hablar en su ceremonia. Envió un correo electrónico a la familia al respecto. Todos recibieron uno. Yo no. Me enteré por Laura, que asumió que yo ya había confirmado mi asistencia. Cuando le pregunté a mi padre, se encogió de hombros y dijo, supuse que tu trabajo no te dejaría venir de todos modos. No preguntó. Lo decidió él. Es difícil explicar lo pequeña que te hace sentir eso. Como si sin importar lo que hagas, sin importar cuánto sacrifiques, ellos ya han decidido dónde encajas. Y no es en el centro de la foto. Es en algún lugar justo fuera del encuadre. Pero yo seguía apareciendo. Seguía llevando regalos, llamando para saber cómo estaban y recordando los cumpleaños. Me decía a mí misma que el amor significaba quedarse, aunque nadie aplaudiera cuando entraras en la habitación. Que ser invisible no significaba que no formara parte de ellos. Lo creí hasta que me presenté en la ceremonia final de condecoración de mi padre y ni siquiera me dejaron pasar por la puerta. En mi línea de trabajo los mejores resultados son aquellos de los que nadie oye hablar. Pasé años sentada en salas de reuniones oscuras en fríos centros de operaciones, rastreando huellas digitales a través de continentes, deteniendo amenazas antes de que el mundo supiera que existían. Una vez lideré un equipo de respuesta que identificó una brecha en nuestra red eléctrica apenas unas horas antes de que desencadenara un apagón en cascada en media península. Otra vez intercepté comunicaciones que llevaron a la evacuación de una base de operaciones avanzada. Estaban planeando una emboscada y nos adelantamos 2 pasos, porque me pasé 3 noches en vela viendo código pasar en tiempo real por la pantalla. Sin medallas, sin comunicados de prensa, solo una notificación escueta del mando diciendo, confirmado. Buen trabajo. No podía contarle nada de esto a mi familia. Pensaban que hacía soporte técnico o algún trabajo de contratista que pagaba bien pero carecía de ambición. No veían las noches que no dormía, las horas que pasaba con unos auriculares y una pantalla parpadeante mientras la vida de alguien dependía de lo que yo encontrara. Y no podía corregirlos no sin violar mi autorización de seguridad. Así que les dejé creer que simplemente trabajaba online. Cuando papá me preguntaba qué tal el trabajo, yo decía, con mucho lío. Cuando Laura ponía los ojos en blanco porque me perdía otro cumpleaños, yo solo asentía. No sabían que ese día yo formaba parte del equipo que evitaba que una célula terrorista llegara a un aeropuerto importante. Esa es la naturaleza del trabajo invisible. Lo haces porque importa, no porque alguien aplauda. Pero cada vez que me despreciaban, cada vez que miraban a través de mí, me preguntaba cuán diferente se sentiría si tan solo supieran una pequeña parte. Si pudieran ver más allá de la chica callada y darse cuenta de lo que había dado, de lo que había protegido. Hay un trozo de papel doblado que guardo en mi cartera, escondido detrás de mi DNI. Ya está viejo con los bordes desgastados y la tinta ligeramente borrosa. Es de un miembro de un equipo de operaciones especiales cuyo nombre no puedo decir y cuyo rostro nunca vi, pero cuya vida se salvó porque tomé una decisión que nadie más quería tomar. La misión se había torcido. La inteligencia decía que la extracción era imposible. Pero vi algo en las imágenes de satélite, una ruta que no habían considerado. Redirigí el apoyo de los drones, presioné para dar la orden de extracción y recé para no equivocarme. 2 días después, Tanota llegó por un servicio de mensajería seguro. Ningún memorando formal, solo un trozo de papel escrito a mano que decía, nos salvaste la vida a 6. No tenías por qué, pero lo hiciste. Gracias por ver lo que otros no vieron. Fue la única vez que lloré en el trabajo. Esa carta me acompañó durante todos los años de silencio en las cenas familiares. Estaba tranquilamente en mi bolso cuando Laura me llamó egoísta por perderme el almuerzo de planificación de su boda. Estaba allí cuando papá me dijo que necesitaba pensar en una carrera más estable. Cada vez que buscaba mi cartera, la sentía ahí.
No como consuelo. Como mi verdad. Me recordaba que alguien ahí fuera sabía lo que yo hacía. Que aunque mi familia nunca me viera, alguien vio lo suficiente como para escribir esa nota a mano. En mi mundo donde cada palabra se filtra, se encripta y se borra, ese pequeño trozo de humanidad cruda lo significaba todo. No se trataba de elogios. No se trataba de tener razón. Era el recordatorio de que las cosas que hacía en la oscuridad seguían importando. Que yo importaba. Y que a veces la validación más poderosa no viene de los más cercanos a ti. Viene de aquellos que más te necesitaron y que vivieron porque tú apareciste. No se suponía que lo oyera. Había llegado temprano con la esperanza de sorprender a mi padre antes de la ceremonia, quizás para conseguir por fin un momento que se sintiera como un reconocimiento. Pero mientras pasaba por el pasillo trasero del lugar, oí la voz de Laura, baja pero afilada, cortando el aire. Estaba hablando con alguien, probablemente uno de los organizadores del evento. Dijo, si aparece Raquel, se llevará todo el protagonismo. Es el día de papá. Tiene que ser sobre él. Se me cortó la respiración. Las palabras no me dolieron porque fueran mentira. Me dolieron porque ella se las creía. Di un paso atrás en silencio sin ser vista. Había oído suficiente. Debería haberme ido, pero algo dentro de mí me dijo que me quedara. Fue entonces cuando la encontré. Una copia de la lista oficial de invitados estaba sujeta a la pared, cerca de la mesa de coordinación. Mi nombre había estado en ella. Y luego tachado con un bolígrafo. Al lado, con la caligrafía de mi padre, estaban las palabras, no autorizada. No había error, ni fallo administrativo, ni un correo olvidado. Se había asegurado de que yo no estuviera allí. No quería que yo formara parte de aquello. En ese momento, todo dentro de mí se quedó quieto. No roto, no destrozado, simplemente quieto, como una habitación silenciosa antes de que llegue la tormenta. Durante años había aceptado que me ignoraran. Había racionalizado el silencio, había hecho las paces con la distancia. Pero esto no era distancia. Era deliberado. No era solo que no me hubiera invitado. Me borró con un bolígrafo a propósito. Y mi hermana estaba de acuerdo. Salí del pasillo sin que me vieran. Mis manos estaban firmes. Mi pecho en calma. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No iba a discutir. No iba a suplicar. Iba a presentarme de todos modos, y esta vez no iba a venir como alguien a quien pudieran ignorar. Llegué 10 minutos después de que hubiera comenzado la ceremonia. La sala estaba en silencio, respetuosa, envuelta en formalidad y uniformes rígidos. Mi padre estaba en el escenario, radiante bajo las luces. Mi hermano estaba sentado a su lado. Mi madre y Laura estaban en primera fila. Nadie miró hacia la puerta. Nadie me esperaba. Pero cuando entré, el suelo pulido resonó bajo mis botas. Llevaba mi uniforme de gala, con los galones de contraalmirante y las barras de condecoraciones en perfecta alineación. El aire cambió. Las cabezas comenzaron a girar. Entonces, desde la fila de la izquierda, un miembro de operaciones especiales se puso en pie. Lo reconocí al instante. No asintió. No dudó. Se puso firme. Otros comenzaron a seguirle. Fila por fila, los soldados se levantaron. Los oficiales ajustaron su postura. Los jóvenes reclutas enderezaron la espalda. No por rutina, sino por algo más profundo. Respeto. Mi padre se quedó helado a mitad de una frase. Laura se giró con los labios ligeramente entreabiertos. No dejé de caminar. Avancé por el pasillo central con paso firme, sin prisas, sin hacer caso del silencio atónito. No estaba allí para recibir aplausos. Estaba allí porque ese era mi lugar. Nadie preguntó quién era. Lo sabían. Y mientras pasaba, los ojos no se apartaban. Seguían, admiraban, entendían. Un hombre cerca del frente, un coronel de infantería de marina al que había informado durante una misión crítica, levantó lentamente la mano en un saludo militar. Otros le siguieron. Una fila de oficiales que nunca me habían visto en este contexto, pero que conocían mi trabajo, ahora veían a la mujer que estaba detrás.
No fue necesaria ni una palabra. Cada saludo, cada figura en pie, cada mirada que se encontró con la mía sin parpadear, decía todo lo que mi familia nunca dijo. Te vemos. Lo sabemos. Y supe en ese momento que acababa de reclamar cada espacio que me habían negado, no con rabia, no con fuerza, simplemente entrando siendo exactamente quien era y dejando que por fin me miraran. Me senté en mi sitio en la primera fila sin preguntar. El espacio había estado vacío, reservado para alguien que importaba. No necesitaba permiso. Sabía exactamente lo que me había ganado. El silencio en la sala cambió. No era incómodo, sino denso, como si todos estuvieran conteniendo la respiración colectivamente. Y entonces, uno a uno, vinieron. Un general con el que solo había hablado a través de comunicaciones encriptadas se detuvo frente a mí. Me tendió la mano. Sus ojos mostraban reconocimiento. Gratitud. No se intercambió ni una palabra, pero todo lo que necesitaba ser dicho pasó entre nosotros. Él siguió adelante. Otro se acercó y luego otro. Sin anuncios, sin fanfarrias, solo gestos silenciosos de respeto de hombres y mujeres que habían visto el impacto de mi trabajo. Aunque no siempre supieran mi nombre, ahora lo sabían, y eso era suficiente. Por el rabillo del ojo vi a mi padre paralizado, todavía sosteniendo el micrófono. Su expresión era ilegible, pero su cuerpo lo traicionaba, rígido, aturdido. No apartó la mirada. No podía. Laura estaba sentada a su lado con la mandíbula ligeramente apretada y las manos rígidas en su regazo. Ninguno de los dos se movió, pero no era necesario, porque este ya no era su escenario. Y yo no necesitaba su aprobación. En esa sala, sin decir una sola palabra, lo había dicho todo. Las personas que importaban ya habían respondido, y las que solían silenciarme no tuvieron más remedio que escuchar. 6 meses después, entré en casa de mis padres por primera vez desde la ceremonia. Nada había cambiado en la superficie. Las mismas cortinas, el mismo olor a madera vieja y café. Pero cuando pasé por la estantería del pasillo, me detuve. En la vitrina de cristal que solía albergar los trofeos de mi hermano y las medallas de Laura, se había añadido algo nuevo. Mi medalla de contraalmirante de la Armada. Centrada, impoluta, enmarcada con cuidado. Sin palabras, simplemente colocada donde cualquiera pudiera verla. Mi padre estaba en la cocina. Levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron. No dijo nada, pero asintió de forma casi imperceptible. Luego me preguntó si tenía hambre. Dije que sí y seguimos adelante. No hubo una disculpa ni un cambio drástico, pero el silencio se había suavizado. Sus preguntas sobre mi trabajo eran más lentas, más curiosas. Respondí lo que pude. Escuchó más tiempo de lo habitual. Eso fue suficiente. Solía pensar que necesitaba su reconocimiento para sentirme completa. Pero de pie en esa casa, sin nada más que un silencioso asentimiento y una medalla en una vitrina, entendí algo más profundo. El verdadero valor no necesita permiso para existir. No necesita ser dicho en voz alta. Yo había hecho el trabajo. Había vivido la vida. Me había ganado cada centímetro de quién era. Y lo dijeran ellos alguna vez o no, yo lo sabía. Eso era todo lo que importaba.